Nos da mucho gusto tener una comunicación enlazados, claro, con Eduardo Guerrero. Él es consultor en seguridad pública, socio fundador de Lantia Consultores, un hombre que conoce perfectamente el mapa de la violencia en México, a quien le damos la bienvenida, como siempre, con mucho afecto, él lo sabe. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Qué gusto saludarte nuevamente. Gracias, Eduardo. Adelantábamos antes de corte los hechos violentos. Ahora detallaré algunos puntos clave, pero los hechos violentos que tienen conmocionado a Tabasco, un ataque a un bar, un ataque en una boda. Tenemos la noche de violencia y pánico vivida en Culiacán, Sinaloa, que obligó a la Universidad Autónoma del Estado a cerrar sus puertas y ordenar que las clases se den a distancia. Tenemos más violencia en Puebla, donde hallaron 4 cuerpos calcinados en los límites de Cholula y Tecuanipan. Tenemos, en fin, todo lo que está sucediendo con la violencia, y hablo solamente de las últimas 24 horas, pero vamos para atrás, todo lo que podríamos decir, Eduardo. ¿Cómo estás viendo esta violencia que está atacando Tabasco? ¿Qué grupos se están moviendo en Tabasco? ¿Qué grupos? Ya sabemos los grupos que tienen secuestrada a la población en Sinaloa. Ya sabemos lo que está ocurriendo con el Huachicol y estos grupos delictivos peligrosísimos en Puebla. En fin, tú tienes el mapa. ¿Cuál es el mapa de la violencia en México en este momento que parece imparable? La pregunta inmediata sería, el gabinete que ahora coordina en términos de seguridad, Omar García Harfuch, ¿tendrá recursos suficientes para parar toda esta violencia, para frenar esta violencia que es la principal preocupación de la sociedad? Mira, más que recursos, que ha habido muchos y ha habido mucha corrupción, Pepe, también de los estados, con todo el dinero que se les ha repartido a lo largo de los años, quizás con una baja sensible con López Obrador, pero en general me parece que los estados no pueden quejarse de falta de recursos. Ha habido, por un lado, corrupción y por otro lado, una politización tremenda de las estrategias de seguridad, una falta de profesionalización de las policías locales y una inexperiencia y falta, digamos, de instrucción y de conocimiento técnico del tema, ¿no? Cada una de las regiones que mencionaste y de los estados, Pepe, tiene sus propias dinámicas. Si habría que subrayar algunos denominadores comunes en la crisis que estamos ahorita viviendo y en donde efectivamente pareciera que hay una ola de violencia generalizada en el país, pues tiene que ver, mira, el asunto más importante ahorita en materia de violencia en el país es la escisión del cártel de Sinaloa. Este es un evento de gran escala, Pepe, porque se trata de la segunda organización criminal más grande del país. Para darte nomás una idea, en el cártel de Sinaloa, la cúpula formada por la familia Guzmán y Zambada, que es la que se está escindiendo, tienen como socios de negocio a cerca de 30 organizaciones criminales y a otras 30 se desempeñan como subordinados de cártel de Sinaloa. De manera que ahí ya estamos con 60 organizaciones que están repartidas a lo largo del país, Pepe, y que están ahorita tomando partidos y unos van a jugar con los Zambada u otros van a jugar con los Guzmán o los Chapitos, como también les dicen. Eso obviamente está dislocando muchas viejas alianzas y está causando muchos realineamientos criminales en todas las regiones del país. Ese es un factor central. Un segundo factor muy importante, Pepe, tiene que ver con que en varios estados del país se va a dar una alternancia en la gubernatura, ¿no? Estamos hablando de Tabasco, estamos hablando de Chiapas, eh, y estamos hablando de Jalisco, y eso obviamente también incentiva a los grupos a mostrar músculo para poder tener una buena negociación con las autoridades entrantes, ¿no? Y que los dejen operar en algunas zonas y ellos utilizar creíblemente la amenaza de que si no les dan lo que piden, pues ellos son capaces de generar caos y violencia en varias zonas de los estados, ¿no? Entonces, ese es un segundo punto. Un tercer punto muy importante, estimado Pepe,
tiene que ver con que ya la presencia de Omar García Harfuch y la gran centralización de poder del que goza y sus capacidades para coordinar los operativos ya se están empezando a notar. O sea, la mano de Omar García ya está presente, lo vimos muy claramente en este operativo Enjambre, Operación Enjambre, que se armó hace unos días en el Estado de México y que fue un operativo muy importante con la participación de 1,500 elementos, tanto de fuerzas federales como estatales, con un arresto de 7 funcionarios y exfuncionarios públicos que trabajaban sobre todo para la nueva familia michoacana, que es, en mi opinión, la tercera organización criminal más importante del país. Ha crecido muchísimo en el centro del país, muy violenta. Y el plan era agarrar a 14, agarraron a 7. Bueno, pues no le salió redondo, digamos, el operativo como quizás ellos esperaban, pero sí hay que, digamos, aquí ver la intención y la capacidad de armar una estrategia de este tipo, de dar estos golpes de manera simultánea en varios municipios del Estado de México. Eso no es común, Pepe. Generalmente los golpes que dan las autoridades mexicanas es en un municipio con 2 o 3 criminales. Aquí se armó algo mucho mayor, muy ambicioso, agarrar a unas 7 que además son funcionarios de alto nivel municipal. Y yo creo que esto es una muestra de lo que viene. Se van a empezar a desmontar estas redes de protección institucional a varias mafias que tienen secuestrados un buen número de municipios en el país. ¿Crees tú, Eduardo Guerrero, que con esta elección de cargos judiciales a nivel de jueces, magistrados, en fin, va a facilitar el hecho de que se pueda colar justamente este poder maligno que se esconde detrás de la institucionalidad para dominar la política, la economía, en fin, para dominar la seguridad en varios puntos del país? Porque me viene a la cabeza, claro, lo que está pasando en Chiapas no es menor, lo que está ocurriendo en el estado Guerrero parece incontenible e irrefrenable, lo que ocurre en Zacatecas, en Aguascalientes, en los puntos, ¿qué te digo del estado de Guanajuato? Guerrero ya contaminado con la violencia reciente, en fin, estamos, Tamaulipas, en fin, ¿tú crees que Omar García Harfuch tiene los recursos, insisto, suficientes como para pagar estos incendios de violencia que se esparcen dramáticamente por todo el país? Mira, ahorita toco puntos que tocaste al principio de tu intervención, pero voy a empezar por lo último que dijiste. A mí me parece que el caso de Omar es excepcional, Pepe, porque es la primera vez que tenemos a un secretario de seguridad que forma parte del primer círculo presidencial y es el funcionario que está quizás en el gabinete más cerca de la presidenta y está encargado de la tarea de mayor envergadura, que es pacificar al país y recuperar el territorio bajo control criminal. Y para eso ya se reformaron leyes, se reformó la propia Constitución, el artículo 21 ahorita está en proceso de modificarse para darle amplias facultades a esta Secretaría de Coordinación, digamos, de supervisión del Gabinete de Seguridad, incluso también de las autoridades estatales, para que haya golpes muy bien alineados entre federación y estados y en donde también, Pepe, haya una muy buena comunicación y colaboración entre los mandos militares y los mandos civiles. Esto es la primera vez que sucede y es por eso que yo tengo un optimismo moderado, digamos. ¿Por qué moderado? Pues porque el enemigo que están enfrentando es un monstruo de 1,000 cabezas que ya hemos visto su capacidad para resistir y para revivir muchas veces. Pero me parece que ahora sí tenemos por fin a una estratega de a de veras en la Secretaría de Seguridad que contrasta con los perfiles previos que han estado en esa secretaría y que tiene además todo el apoyo de la presidenta y cuenta con amplios recursos institucionales para darle la vuelta a la tortilla
quizás no de inmediato, pero me parece que la primera mitad del sexenio es fundamental para que haya un cambio importante en la tendencia del homicidio y también en el tema de extorsión y las desapariciones, que son los otros dos grandes problemas que enfrentamos, ¿no? Em, Discúlpame, ¿cuál fue el otro tema que tocaste? No, 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 básicamente si tú ves en García Harfuch el hombre capaz, al Batman capaz de apagar, al Batman bombero capaz de apagar los incendios de inseguridad que tiene secuestrado este país, básicamente. Ok, pues yo te diría, sí, creo que puede hacerlo, creo que trae todo el apoyo, creo que tiene la capacidad, además es un hombre acreditado ya con su gestión en la Ciudad de México. Y pues veo también a los gobernadores, incluso a los de la oposición, muy alineados con el secretario de Seguridad, porque ya se dieron cuenta que sin el apoyo de la federación, tampoco ellos con sus recursos propios van a poder enfrentar y aplacar las cosas, ¿no? Y efectivamente hay una gran efervescencia ahorita de eventos, como bien lo mencionabas, que te comenté ya que tiene que ver mucho con la división del cártel de Sinaloa y también con cómo ellos quieren negociar con las autoridades entrantes ahora que haya renovación en los ejecutivos estatales, ¿no? Pues gracias, Eduardo, gracias por analizar, ayudarnos a entender, pues, en lo general, este bosque de violencia que en algunos puntos clave muestra incendios graves que preocupan, claro, al país. Es la principal preocupación en este momento, la inseguridad o lo que deriva de la violencia. Te agradezco muchísimo. Encantado, Pepe. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias Eduardo Guerrero, consultor en seguridad pública, socio fundador de Lantia Consultores.